faces. I come out to play. Put on my lipstick and blackbird. Bienvenidos, muy buena noche. Hoy es día jueves 4 de febrero. Esto es GPS. Julieta, bienvenida, muy buenas noches. Yamid, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Nos encanta saludarlos y queremos que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales disponibles para ustedes. @GPS por CMI en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. Ya saben, cualquier tipo de sugerencia, recomendación, alguna idea que ustedes crean que vale la pena que nuestro GPS descubra o encuentre, pues ahí estamos dispuestos a través de esas redes sociales. Hoy, para que pensemos en el Abierto de Australia, ¿verdad? Terminó hace poco. Vamos a darle un recorrido a la historia de la mujer que más veces lo ganó. También pasaremos por algunos cafés de antaño y, por supuesto, lo inesperado que siempre nos trae Juan Esteban Costaín. Así, damos inicio a GPS. Julieta, Yamid y a los televidentes, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Vamos a hablar de cafés de antaño, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces tomé una licencia con la bendición de Julieta, necesito la suya, y fue invitar a Andrés Pulido. Andrés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Andrés, quien es nuestro habitual editor musical, pero quise invitarlo porque a mí me parece que todo este cuento de los cafés de antaño está como muy ligado también a la música, a las viejas rocolas o a los corazones despechados que llegan por ahí a entonar una que otra canción, ¿cierto? Claro que sí. ¿O es pura relación No, mía? no, tienes toda la razón, porque esto es un viaje, digamos, a través de, digamos, esta mitología sentimental que tiene que ver con la historia de lo que ha sido Bogotá, esa ciudad gris y en permanente lluvia, que digamos a finales del siglo XIX, que fue cuando dicen que aparecieron los primeros cafés aquí en Bogotá, era característica, digamos, de la atmósfera donde los cafés empezaron a ser tan importantes. Recostado desde hace más de medio siglo en la esquina de la Jiménez con Sexta, el Café La Romana guarda en sus paredes y mesas parte de la historia de un momento de una Bogotá gris y eternamente lluviosa, refugio de poetas, escritores, políticos y periodistas que daban rienda suelta al verbo y la creación por allá en los movidos años 60. Porque era el lugar donde se podía paliquear, donde se podía cambiar ideas sobre lo que se había leído, lo que se había visto, los descubrimientos que se tenían de libros recién llegados, o de personajes que nos visitaban, o de artistas que estaban en la cúpula, y allí se nos iba prácticamente casi todo el día. Las sillas de madera de La Romana, importadas en 1936 de la extinta Checoslovaquia, fueron las sustitutas de los pupitres de muchos universitarios sin título y de poetas aún sin editor. El poeta nadaísta J. Mario desanda sus pasos y vuelve al lugar de tinta y tinto. Estábamos en la celebración del júbilo, de la juventud y todo, sino también en la angustia existencial de la posguerra, ¿no? Sabíamos que había una bomba atómica gravitando sobre nuestras cabezas y que de pronto por una mala interpretación de algún dirigente de las dos potencias podía desencadenarse nuevamente, pues, o desencadenarse una definitiva guerra atómica. Una de las circunstancias era que en esos cafés campeaba pues la ideología, sobre todo la ideología de protesta y marxista, y se firmaban los célebres manifiestos de protesta. En vista de que ya truenan los regimientos atómicos, en vista de que estamos hartos de hacer literatura, en vista de que Dios se durmió a la sombra del manzano del paraíso, los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías, declarar cesante el mito de la inteligencia y llevar a su casa, a su conciencia, un átomo de locura, de duda. Negro como el demonio, caliente como el infierno y dulce como el amor. Así se sirve aún el tinto en La Romana, que también se enorgullece de ser de los primeros cafés en promover el acceso a las mujeres. Otro de los encantos que tenía el café es que
propiciaba el encuentro principalmente de los varones, porque era como el otro epicentro que no era el burdel, que es otro lugar que tenía mucha fama como de asistencia de los maridos alebrestados, ¿no? Los izquierdistas nos criticaron sobremanera que cuando venía algún prospecto de los que iban para el monte y se quedaban con nosotros mientras hacían una pasantía de un par de días, muchas veces se les daba un cachito de marihuana y a algunos de ellos se les acababa el viaje porque más bien quedaban con el monte en el bolsillo que ir a montarse. El poeta, cuyo nombre olvidé, se pregunta, extremando la suspicacia, si ese edificio no fue financiado con las afugias de los clientes sin futuro. El futuro era esta desolación, dice, de los clientes de aquel restaurante. Haciendo un recorrido nuevamente por toda esa belleza de experiencia que fueron los cafés, principalmente los cafés capitalinos, saqué una conclusión de que habían entrado en decadencia los cafés precisamente cuando se entronizó el perico. Pini, ¿por qué aparecieron tan tarde los cafés en Bogotá si tenemos, pues obviamente, datos de que en Europa 200 años atrás ya existían estos lugares? Sí, señora, y si hacemos referencia también a América Latina, más o menos en 1799 se tiene datos de que apareció el primer café en Buenos Aires. Pero la explicación, dicen los estudiosos, digamos, de estas historias, tiene que ver un poco por la ausencia de esa vida nocturna de una ciudad como Bogotá, por allá anclada en la mitad de los Andes, donde la vida nocturna era más bien poca, y también la resistencia que muchos bebedores, digamos, del chocolate tenían para con el café. Yo no sé si en la ciudad de Nueva York hubo o hay cafés de antaño, no lo sé, de repente pues existen lugarcitos así que uno no conoce y que vale la pena descubrir, yo no sé, pero sí me imagino que muchas veces cantantes de la talla de Nat King Cole pasaron, si no por esos cafés de antaño, Andrés, por algunos refugios musicales y bohemios donde seguramente desarrollaron gran parte de su carrera musical, ¿no? Sí, por supuesto, pues es que fíjese que el escenario perfecto para desarrollar música como la de Louis Armstrong, como la de Etta James, Billie Holiday, el mismo Nat King Cole, eran los cafés. Eran esos lugares que proporcionaban la intimidad, la luz, el ambiente perfecto para que se desarrollara una conversación alrededor de sonidos como este. Y es que hoy estamos aprovechando también nuestros cafés de antaño para recordar muy buena música y sobre todo grandes compositores que ayudaron justamente a crear estas melodías. Ray Evans, un músico de Nueva York, nació un día como hoy, 4 de febrero, pero del año 1915. Para la gente que no le es muy familiar el nombre de este músico, él se ganó 3 premios Oscar. Él es el creador de la música de Bonanza, esa serie que fue tan popular en los Estados Unidos, de hecho en Latinoamérica, durante la década de los 60, y es el creador de canciones como esta que inmortalizó Nat King Cole en el año 1950. Lindo sonido para terminar el primer bloque, Andrés, muchas gracias. Pini, gracias. Ya regresamos, es apenas un corte comercial, esto es GPS. They just lie there and they die.